Karina, buenas noches. Bueno, yo en este video le voy a dar mi reacción sobre sobre el video de las clases sociales y asimismo dar una reflexión sobre todos los temas que vimos en en el segundo parcial. En esta parte voy a incluir las clases sociales y el concepto de cultura, porque tiene mucho que ver. Entonces, pues eso. No existen, solo existen los individuos. La clase social, para quienes dicen eso, sería una suerte de unicornio, algo que no existe. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué son las clases sociales? En este video vamos a tratar de hablar en un lenguaje claro y comprensible sobre las clases sociales, profundizando en el debate entre el marxismo y la Escuela Austríaca de Economía, no solo a través de los autores clásicos, sino también a través de los autores contemporáneos que han seguido cada una de estas líneas. Por el lado del marxismo, el sociólogo marxista analítico Erich Olin Wright, que dedicó 6 libros al tema, y por el lado de la Escuela Austríaca, a partir de las ideas de Jamie Lemke, una economista, y a través de las ideas del economista Miguel Anzo Bastos. Finalmente vamos a compartir también algunas ideas que sobre el tema tuvo el filósofo Mario Bunge. Una definición muy general de clase social sería la que postula que se trata de grupos sociales que sirven para comprender mejor el funcionamiento de la sociedad. El concepto de clase social fue popularizado por Marx, pero existía desde antes y existió después que él publicara sus ideas. En la Edad Media algunos dividían la sociedad en 3: los que rezan, los que cultivan la tierra y los que van a la guerra. No es una taxonomía exhaustiva, pero vale a modo de ejemplo. La clase social es una división jerárquica por ingresos económicos, por estatus social o posición laboral. Antes del advenimiento del... Bueno, aquí nos da una definición corta sobre clases sociales que tiene que ver con lo político, con lo social y con lo cultural y económico. Político, social y económico. Bueno, aquí nos explica que no solamente tiene que ser la parte económica en la que te ayuda a subir a una clase social. Ahorita vamos a ver por qué. En el mundo moderno, uno pasaba la vida entera en uno de estos grupos. Por ejemplo, entre nobles o entre campesinos. La mayor parte la pasaba entre los campesinos, no era común pasar de un grupo al otro, salvo en el cuento de la Cenicienta. En cambio, en el mundo moderno, cuando hablamos de clase social, si nos referimos a la división por ingresos económicos, hay una mayor movilidad social para que los integrantes de una clase puedan pasar a otra. La mayor parte no pasa de una clase a otra, pero existe más movilidad social que en la Edad Media. La clase social a la que pertenece un individuo determina sus oportunidades y se define por aspectos que no se limitan a la situación económica. Provee pautas de comportamiento habituales, gustos, opiniones y similares hábitos de consumo. Todos sabemos intuitivamente que formamos parte de una clase. En esta parte nos está diciendo cómo no solamente es lo económico, sino también son tus comportamientos, cómo te desarrollas en un ambiente. En nuestro grupo no nos dejamos hay muchos grupos, en mi grupo de clase hay muchos grupitos de amistades, porque unos no se intentan llevar con otros. En este caso, nosotros no nos intentamos integrar a personas que no nos caen bien. O por ejemplo, yo no me intento integrar con personas que no tienen ideas. Yo no voy a cambiar mi pensamiento por esas personas. Entonces, intento como desarrollarme en un ambiente donde me sienta cómoda y no con el que diga, con estos me tengo que juntar porque estas son buenas personas. No. O sea, siento que esto es como... Tú puedes elegir con quién juntarte, pero también tienes que ver bien quién te ayuda a subir tu estatus social. Clase social, que eso en una medida importante determina con quién nos relacionamos, con quiénes formamos pareja, sabemos quiénes no quieren juntarse con nosotros. Esto se vincula con el lugar en el que vivimos, con la forma en que se está atento a la ropa que usan los demás, a la manera en que... Aquí nos están diciendo cómo también nuestro entorno donde vivimos también nos afecta mucho o tiene mucho que ver con las clases sociales. O sea, en nuestra vida cotidiana vamos a ver muchos ejemplos de la clase social.
O sea, como lo dice la chica, en cómo nos vestimos, con quién juntarnos, quién debe ser nuestra pareja, dónde vivir, qué comprar, qué no comprar, en qué gastar, ver como prioridades y nosotros decidir si realmente si queremos cambiar de clase o nos quedamos en la que estamos. Hablan. Generalmente para el conjunto de individuos que forman una clase existen intereses comunes o una estrategia social maximizadora de su poder político y de su bienestar social. Por ejemplo, Willis, en un estudio de 1981, estudió cómo las escuelas a las que concurren los miembros de la clase trabajadora determinan en buena medida el futuro de esos niños, contribuyendo a la reproducción de las clases sociales. Savage y otros, en un estudio del 2013, aplicaron métodos estadísticos para identificar las clases sociales en Gran Bretaña. Utilizaron datos sobre recursos económicos, culturales y sociales de la población. Lograron identificar 7 clases sociales: la élite, la clase media establecida, la clase media técnica, los nuevos trabajadores afluentes, la clase trabajadora tradicional. La élite tiene mucho que ver sobre lo que leímos en el concepto de cultura. Sinceramente no recuerdo bien lo que decía, pero me acuerdo de la palabra, entonces lo voy a investigar y se lo digo en unas horas, en unos minutos. Los trabajadores de servicios emergentes y el precariado, que refiere a quienes sufren de precariedad laboral. La división de clases surge por una serie de cuestiones económicas y materiales vinculadas con la división del trabajo, que hicieron que las comunidades primitivas pasaran a nuevos modos de producción. Para el marxismo, en el mundo moderno, particularmente a partir del advenimiento de la revolución industrial, existen 2 clases sociales: la burguesía, que está compuesta por los dueños de los medios de producción, y el proletariado, que es básicamente la que es empleada por los dueños de los medios de producción. Algunos prefieren hablar de los dueños del capital en lugar de hablar de burguesía, porque burguesía suele confundirse con la clase media, y hablar de trabajadores en lugar de hablar de proletariado. Pero acá tenemos otro problema, y es que también puede haber un dueño de los medios de producción que trabaje. Entonces vamos a mantener los términos burguesía y proletariado para hablar en este video, que además son los términos utilizados. Bueno, ya me acordé del concepto de cultura, o más bien ya lo busqué para ser sincera, y tiene que ver mucho con los grupos sociales que denominan o influyen en la creación y consumo de cultura. ¿Cómo se lo explico para que me entiendan? La élite se caracteriza exclusivamente por la clase alta y... ¿Cómo? Es que no sé cómo... Bueno, sí. No sé cómo explicarle eso, sinceramente. No tiene audio. Entonces decíamos que el proletario es cualquier trabajador que ofrece su fuerza de trabajo al dueño de los medios de producción, incluso el gerente de una empresa. Vamos a volver sobre este punto. Desde la perspectiva de Marx, la burguesía explota al proletariado meramente porque tiene el dinero para comprar los medios de producción, apropiándose del producto del trabajo del proletariado, sin que exista, por otra parte, democracia en el trabajo, porque el trabajador no tiene ni voz ni voto sobre las condiciones en las que se desarrolla su tarea. Tampoco decide cuánto va a ganar, a lo sumo acepta o rechaza lo que se le ofrece. Debe trabajar para subsistir y hacerlo a veces muchas horas, incluso si le desagrada la tarea, incluso si se trata de trabajos peligrosos que perjudican su salud. Para Marx, un ser humano no es una cosa entre las cosas, no es un recurso humano, no se lo puede cosificar de esa manera, poniéndolo a trabajar al servicio propio meramente porque uno tiene dinero para comprar los medios de producción y el otro no. Esa es para Marx una relación de explotación. Marx no parece estar pensando en una pequeña empresa familiar ni en pequeñas empresas en general, sino en empresas grandes, que emplean a un número significativo de personas. No es que existan solo burguesía y proletariado, existen vestigios de clases anteriores, modos de producción feudales y esclavistas, pero se trata de clases secundarias. Desde la perspectiva de Marx, las clases sociales no han existido siempre y tampoco van a existir siempre. Las clases sociales son antagónicas para él, de ahí que luchen entre sí, que exista la denominada lucha de clases. En las comunidades primitivas no existían las clases sociales y se acabarían con el advenimiento del comunismo después de una etapa de socialismo.
Esta superación se produciría porque llegaría un punto en que el desarrollo de las fuerzas productivas se vería frenado por relaciones sociales de producción que ya son caducas. En ese momento, mediante la revolución social, se pasa a un nuevo modo de producción. Pero volvemos a la sociedad basada en el capital. Con el paso de los años, una minoría logra enriquecerse y pasa a formar parte de la burguesía. La mayoría se proletarizan, forman parte de la clase obrera y trabajan al servicio del enriquecimiento de la burguesía. Para Marx, la lucha de clases se da en tres planos: el económico, el ideológico y el político. La lucha de los sindicatos... Bueno, esto era lo que decían en un principio, que que la cultura tiene mucho que ver con, el concepto de clase social tiene mucho que ver con lo cultural, con lo político y con lo social. También, no lo pausé, pero en su momento mencionó algo sobre los medios de producción. ¿Qué quiere decir esto? Recursos utilizados para producir bienes y servicios. O sea, como para para herramientas o máquinas o fábricas o las fábricas que generan energía y dinero. O sea, toda fábrica necesita un medio de producción para poder tener para poder generar más recursos, recursos económicos. Busca mejorar la vida de los trabajadores, pero no logra hacerlo a nivel estructural. La lucha ideológica busca refutar y expulsar las ideas burguesas que deben a una persona de mejorar su situación económica. Olin Wright observó cómo los directivos de las empresas en el siglo XX tenían poderes de dominación, pero también estaban subordinados a los dueños del capital. Los directores generales y los máximos responsables de las empresas a menudo adquieren participaciones significativas en sus empresas y, por tanto, se asemejan más a los dueños del capital. Algunos trabajadores con altos niveles de formación y algunos técnicos tienen cierta autonomía en el ámbito de trabajo, aunque no sean ellos dueños de los medios de producción. Aquí nos está diciendo que cualquier persona que sea abajo del dueño puede tomar decisiones. Es por eso que en las empresas está el CEO y de ahí están los gerentes y de ahí a los trabajadores. O sea, entonces cualquiera que tenga posibilidad de tomar decisiones en una empresa es muy está bien, porque también tiene derecho a los permisos, a los medios de producción. No solamente es el CEO o el dueño de la empresa para tomar decisiones. Técnicamente siguen siendo parte del proletariado, pero ya no son esos obreros que observaba Marx, estas personas con un gran nivel... Aquí que no solamente son obreros, sino que también, que son parte más importante. En las empresas cualquiera va a ser importante, pero está, como lo repito, el CEO, los gerentes, trabajadores de los gerentes y trabajadores de los trabajadores de gerente. Entonces, pues, pueden tomar decisiones hasta los trabajadores de los gerentes. Hasta ahí, ya más abajo ya no, porque ya son, donde está aquí, ya son llamados obreros. De formación o estos técnicos para Olin Wright pueden reducir significativamente o por lo menos neutralizar la explotación, justamente porque mantienen ese margen de autonomía. Tanto Marx como Max Weber adoptaron conceptos relacionales de clase. ¿Qué significa esto? Que no dividieron las clases en alta, media, baja, por ejemplo, sino la forma en que los individuos se relacionan entre sí. No habría burguesía sin proletariado, por ejemplo. Max Weber distingue entre clases sociales. Dice aquí que Marx no había dividido las clases, sino que cada quien se podía identificar como quisiera, tanto conforme su estatus económico, social y cultural. Sociales a las que vincula con los artistas.
aspectos económicos de grupos de estatus, a los que vincula con grupos sociales y partidos políticos. Desarrolló el concepto de clase como acaparamiento de oportunidades. La idea es que si un puesto de trabajo contiene ingresos elevados y privilegios especiales, los titulares de esos puestos utilizan un proceso de cierre social. ¿Para qué? Para excluir a otras personas de esos beneficios. Un ejemplo son las credenciales que dan los títulos universitarios, sobre todo cuando hay pocas personas que logran acceder a esos niveles de educación. Los procedimientos de admisión, el costo de las matrículas, la aversión al riesgo de pedir préstamos en personas de bajos ingresos y otros factores bloquean el acceso a la educación superior de muchas personas. Estas barreras aquí nos está diciendo cómo no cualquiera puede acabar una carrera o tener unos más estudios. O sea, nada más se quedan en la media superior, pero nunca pasan a la nivel superior. O sea, siempre se quedan en la prepa. Son muy pocos los que pasan a la universidad. Pero todo depende de tu pensamiento, de tu nivel económico que tengas. Benefician a las personas que ocupan puestos de trabajo que requieren de una educación superior. Si se hiciera un esfuerzo para mejorar el nivel educativo de quienes tienen menos estudios, este programa reduciría el valor de la educación. Es por eso que muchas personas que no acaban que acaban la prepa, que más bien que acaban la secundaria, no pueden ingresar a un trabajo si no tienen la prepa. A estas alturas del país, del mundo, ya te piden mínimo nivel media superior. Pero hay en algunos trabajos donde ya te piden hasta una carrera para tu título, para obtener un título. Entonces, sí tiene que ver mucho tu clase social para poder tener un nivel educativo mejor. Para quienes ya la poseen, ya que su valor depende de la escasez. Entre los mecanismos de exclusión se encuentran los derechos de ciudadanía, las licencias profesionales y la discriminación laboral por etnia, también por género y por rasgos culturales. Desde la perspectiva del atributo individual, los ricos son ricos porque tienen rasgos favorables y los pobres son pobres porque carecen de ellos. Los ricos buscan conservar su riqueza y esto contribuye a generar problemas que deben enfrentar los pobres. Las desigualdades de ingresos entre ricos y pobres se mantienen por la estructura política y por las normas legales, incluyendo las leyes que tienen que ver con la propiedad de los medios de producción y no solamente con las acciones de los individuos. Trabajo remoto, buen salario y un trabajo que te gusta y tiempo para ti. Hola, soy Lalo Octavio. Algunas personas afirman que las clases sociales no existen. La Escuela Austríaca de Economía, por ejemplo, a través de su individualismo metodológico atomista, sostiene que las clases sociales no existen, que solo existen los individuos. Pero el hecho de que la clase social sea un concepto no implica que sea arbitrario o que esté desvinculado de referentes reales. Las especies químicas y biológicas también son conjuntos, pero no sería razonable decir que no existen. Las clases sociales, así como las especies químicas y biológicas, son conceptos que representan factores comunes reales entre individuos concretos. Son conceptos, pero corresponden a hechos del mundo. Por esta razón, las clases sociales tienen un rol central en la explicación y en la predicción de las cuestiones sociales. Las clases sociales tienen un rol explicativo y predictivo porque permiten identificar regularidades causales que afectan a sus miembros y comprender el surgimiento de los partidos y las organizaciones sociales que defienden sus intereses. Los partidos y los sindicatos son sistemas sociales organizados y poseen poderes causales emergentes como la capacidad para promover de manera más o menos eficaz los intereses de sus miembros. Una clase social y una organización social basada en la clase son entidades diferentes. La clase social es un conjunto de personas que puede no tener ninguna interacción coordinada, mientras que una organización social basada en la clase es un sistema coordinado. Por eso, el movimiento sindical es un agente causal, mientras que la clase trabajadora, que carece de organización,
no lo es. Entonces, ¿por qué hay personas que niegan la existencia de las clases sociales? Suele ser un intento de negar que algunos cuentan con privilegios a los que no accede la mayoría. Pero esta negación no resiste un análisis riguroso. A veces se vincula con un rechazo más amplio a otros conceptos de nivel social. Margaret Thatcher dijo en una entrevista de 1987: no hay tal cosa como la sociedad, solo existen los individuos. Pero esa negación del nivel social es tan errónea como decir que las personas no existen, solo existen las células. Los sistemas sociales existen y tienen características emergentes que no pueden reducirse a la de sus individuos. Autores de la escuela austríaca como Anxo Bastos o Lemke recuperan en cierto sentido el análisis de las clases sociales a través del individualismo metodológico institucional. ¿Qué es esto? El individualismo metodológico atomista plantea que todas las afirmaciones sociales deben reducirse a lo individual. Por ejemplo, Estado, ejércitos, secta religiosa, todo esto debería reducirse a afirmaciones sobre los individuos. El holismo, en cambio, plantea que la totalidad determina las partes. Por ejemplo, que la acción individual está totalmente determinada por la estructura social. Un ejemplo sería la del marxismo estructuralista de Louis Althusser. Lo que hicieron Miguel Anxo Bastos y el historiador David Hart fue recuperar la tradición de un grupo de liberales franceses del siglo XIX, como Agustín Thierry y Benjamin Constant, entre otros. Estos autores plantean que hay dos clases, la de los productores y la de los saqueadores, que serían los gobernantes. La clase gobernante tendría conciencia de clase y se organizaría para extraer las rentas. Los sectores altos de las clases gobernantes rotarían y los sectores medios de las clases gobernantes serían estables. La clase gobernante diría: el Estado somos todos, pero con privilegiados y personas en la calle. Marx no diría algo muy distinto, justamente porque sostuvo que muchas veces en las elecciones se invoca el interés general, pero en realidad se está defendiendo los intereses de una clase en particular, la clase dominante. Muchos marxistas críticos piensan que en los llamados socialismos realmente existentes lo que hubo fue una casta burocrática con privilegios de los que carecía el resto de la sociedad. Dedicamos un video entero a reflexionar sobre la literatura científica que investiga si el ejercicio prolongado del poder político tiende a corromper a las personas, lo que no equivale a sostener que todo poder político sea corrupto. Revienta tus redes sociales con este prompt de ChatGPT. Quiero que pienses como el mejor estratega de marketing. Otro enfoque es el de Edward Banfield, que estudia las clases sociales en relación al tiempo. Las clases bajas hacen elecciones a corto plazo, en sus gastos, en su diversión, y las clases medias y altas pueden planificar a largo plazo, ahorrando o estudiando. Bueno, aquí nos explica que la clase alta y media sí puedes hacer como que tener más oportunidades de tener mejor vida, pero la clase baja no, son muy pocas a corto plazo. Por ejemplo, ¿cómo le explico? Yo soy clase media, pero tengo posibilidades a viajar, tengo posibilidades a tener una buena educación, tengo posibilidades a vivir en un lugar bien. Lo que las personas de clase baja no, porque ellas no pueden tener una buena educación, no pueden tener muchos gustos, no pueden tener viajes, no pueden tener ni hasta un carro. Entonces, las clases altas, sí, son millonarios, son dueños de empresas, tienen las mejores escuelas, estudian en el extranjero, no solamente aquí, en el extranjero, viajan y no solamente a la ciudad, a México, sino se van internacionalmente. Entonces aquí sí ya vamos a tomar un poco más sobre lo que vimos 2 clases antes de que se acabara el parcial. Entre las posturas extremas del individualismo metodológico atomista
y el holismo hay propuestas intermedias. Una de ellas es el individualismo metodológico institucional, que rechaza el atomismo, no postula individuos asociales en un estado de naturaleza, sino que reconoce la influencia de las estructuras institucionales. Los individuos son vistos como seres socioculturales delineados por las instituciones. Esta posición fue adoptada por David Hume y por Adam Smith en el siglo XVIII y fue desarrollada más recientemente por Agassi y Lemke, entre otros autores. El filósofo Mario Bunge plantea que es necesario adoptar un enfoque sistémico para superar los problemas del individualismo y del holismo. Un sistema tiene componentes que interactúan. Por ejemplo, una persona tiene órganos que tienen distintas funciones que se relacionan entre sí. El todo tiene propiedades que no poseen sus partes. El individuo piensa, pero la neurona no piensa. Por eso es necesario vincular los distintos niveles de análisis, desde el individuo, la familia, el barrio, hasta el análisis de sistemas más amplios como el país, la Unión Europea. Los sistemas anidan unos en otros, tienen una realidad porque poseen propiedades emergentes. En síntesis, las clases sociales son categorías necesarias para la sociología y refieren a colecciones de individuos con propiedades comunes. Estas categorías tienen roles explicativos y predictivos porque permiten identificar regularidades causales que afectan a sus miembros y permiten comprender cómo surgen los grupos organizados que defienden intereses de clase. Es posible proponer distintos análisis de las clases sociales como hemos visto. Estos análisis se han ido complejizando, pero decir que las clases sociales no existen, que solo existe el individuo, es como decir que las personas no existen, que solo existen las células. Ok, bueno. Mis puntos de vista son, antes de hacer este video yo hice unas preguntas que me pueden contestar a este video. Las anoté en las anoté y ahorita se las voy a decir. La primera fue definición de clase social. Esa ya se la di al principio, que es, la que yo tengo es una clase de estratificación social basada en factores económicos, sociales y educativos. Esa es como... Es la definición que yo busqué, pero me gustó más la que yo le di hace un principio. Me dan encontré también una pregunta sobre qué es la clase alta, clase media y clase baja. La clase alta tiene un poder adquisitivo, acceso a privilegio, a salud, educación y cultural. Es como yo le decía hace un momento. Los que son de clase alta tienen mayor posibilidad a ir a mejores escuelas, al extranjero, irse a trabajar como dueños a una empresa. La clase media tiene un nivel de vida estable, aunque puede ser vulnerable a cambios económicos. En mi ejemplo, mañana puedo tener mucho dinero, pasado ya no. Hoy tengo que comer, pasado ya no. O sea, es como que gente que vive al día, ¿sabe? La clase baja tiene ingresos limitados, accesos restringidos a servicio menor y seguridad laboral. Aquí no tienen lo vamos para más fácil. No tienen seguro social. Como por ejemplo, si alguien se enferma, tienen que pagar un doctor para que los puedan atender. No es como la media alta, que ahí sí tienen como un seguro social, que si trabajas en la parte sector privado, está el IMSS, y si trabajas en sector público, está el ISSSTE. Entonces, estas personas no tienen derecho ni a uno ni a otro, que es lo peor. La desigualdad social en México. En México y en otros países, la riqueza está concentrada en pocas manos. En el mundo hay mucha desigualdad porque en el caso de las mujeres hay una película que se llama ¿cómo se llama? No recuerdo su nombre, pero son unas personas de otro color viviendo conviviendo con personas blancas.
Entonces, aquí me voy a desigualdad. Estas personas, son 3 mujeres, trabajaban en un lugar de blancos y tenían especialmente lugares para ellas, porque como sabemos, no dejamos, no, bueno, las creencias que tiene la gente no deja o no compartidas que tienen los demás. ¿A qué me refiero con esto? Las mujeres tenían que ir a otro baño cruzando autobuses para ir al baño, hacer sus necesidades y regresar a su trabajo, pero ahí perdían mucho tiempo en ir y venir. También en el autobús cuando lo tomaban tenían, como nosotros las mujeres en el metrobús cuando vamos, tienen su espacio para mujeres y el espacio para los hombres. Aquí era igual, tenían exclusivo para las mujeres, para los hombres, mujeres negras, y acá tenían para personas blancas. Y si a las mujeres de color las veían en donde iban las personas blancas, las corrían. A eso me refiero con desigualdad social. Son más preguntas, pero ya es muy largo este video. Entonces, pues, hasta aquí se acaban como mis preguntas con respuesta. Y pues en sí esto sería todo. Este video me ayudó a comprender mucho sobre las clases sociales. Afectan nuestras oportunidades, pero también nos enseñan cómo hay cosas que que hay otras cosas de las clases sociales que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, tú decides si quieres cambiar tu clase social o no. Ya es criterio de las personas en general. Entonces, como lo peleábamos, o no lo peleábamos, lo platicábamos la última clase que tuvimos con usted, el ejercicio que nos puso de qué tienes que hacer para subir a otra clase social. Me conflictué mucho porque no sabía qué responder. O sea, yo dije, pues lo más fácil, ¿no? Trabajar, estudiar y ya. Pero ya te concentras más en el concepto de las clases sociales y dices, no, espérate, eso no solamente es lo económico, también es con quién te juntas, qué tipo de educación tienes, tu nivel social hasta el momento. Entonces, eso tiene mucho que ver también con este tema que le estoy diciendo. Y pues por mi parte sería todo, profe. Muchas gracias por su atención y espero que tenga una excelente noche. Gracias.